La anatomía de la corteza cerebral consta de una serie de capas delgadas constituidas por sustancia gris. Nos permite elaborar procesos avanzados como percibir, imaginar, organizar, asociar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión, así como entender y producir el lenguaje. Estos se realizan en diferentes áreas de la corteza cerebral. La capa molecular de la corteza cerebral consta de fibras nerviosas que se derivan de las dendritas de células piramidales y fusiformes, así como de los axones de las células estrelladas y de Martinotti, estableciéndose cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. La capa granular externa se compone de células piramidales y estrelladas. Sus dendritas terminan en la capa molecular y los axones entran hacia capas más profundas de la corteza cerebral. La capa piramidal externa, constituida por células piramidales, las dendritas de sus neuronas pasan hasta la capa molecular y los axones se proyectan hasta la sustancia blanca situada entre las capas de la corteza cerebral. La capa granular interna, compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Capa ganglionar, contiene células piramidales grandes y medianas. La capa multiforme contiene células fusiformes y piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. La corteza cerebral se divide en tres clases: isocorteza o neocorteza, que es la encargada de los procesos del raciocinio; paleocorteza, que comprende el cerebro olfatorio; arquicorteza, que es la parte instintiva, se encarga de la supervivencia, las reacciones automáticas y los procesos fisiológicos. La corteza cerebral cuenta con diferentes áreas: áreas sensitivas, que integran las experiencias sensitivas para generar patrones de reconocimiento y conducta. Sus regiones son el área somatosensitiva primaria, visual primaria, auditiva primaria, gustativa primaria, olfatoria primaria. El cerebro humano es el órgano central del sistema nervioso que está situado en la cabeza del ser humano y protegido por el cráneo. Tiene la misma estructura anatómica que otros animales, pero su corte cerebral es el más desarrollado. El cerebro tiene funciones motoras, sensitivas y de integración, y está partido en dos partes: hemisferio cerebral izquierdo y hemisferio cerebral derecho. El hemisferio cerebral se divide en cuatro partes: lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal y el occipital. Hoy en día la función del lóbulo occipital se sabe que son las que reciben y analizan las informaciones visuales. En los lóbulos temporales se gobiernan ciertas sensaciones visuales y auditivas. Los movimientos voluntarios de los músculos están regidos por las neuronas localizadas en la parte más posterior de los lóbulos frontales, en la llamada corteza motora. Los lóbulos frontales están relacionados también con el lenguaje, la inteligencia y la personalidad, si bien se desconocen funciones específicas en estas áreas. Y como por último, detrás del tronco se localiza el cerebelo, que coordina el movimiento corporal manteniendo la postura y el equilibrio. Es frecuente referirse a las neuronas como las unidades básicas que unidas forman el sistema nervioso y el cerebro. No todas las neuronas son iguales, pues existen distintos tipos. Por lo general, su estructura está compuesta de las siguientes partes: soma, dendritas y axón. Tipos de neuronas. Existen distintas formas, se clasifican de las neuronas y se pueden establecer en bases distintos a criterios, según la transmisión del impulso nervioso. Se clasifican en neurona presináptica, neurona postsináptica, y según la función, las neuronas pueden tener funciones diferentes dentro de nuestro sistema nervioso central. Por eso se clasifica de esta manera: neuronas sensoriales, neuronas motoras, interneuronas. Según la dirección del impulso nervioso, hay neuronas aferentes. Ese tipo de neuronas son las neuronas sensoriales. Las neuronas eferentes, estas son las neuronas motoras. Según el tipo de sinapsis, neuronas excitatorias son aquellas que el resultado de la sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. Neuronas inhibitorias son aquellas que el resultado de esta sinapsis provoca una respuesta inhibitoria. Neuronas moduladoras.
Algunos neurotransmisores pueden desempeñar un papel en la transmisión sináptica. Dependiendo del neurotransmisor que libera las neuronas, recibe el siguiente nombre: neuronas serotoninérgicas y neuronas dopaminérgicas, neuronas colinérgicas y neuronas noradrenérgicas, las neuronas vasopresinérgicas y las neuronas oxitocinérgicas. Según su morfología externa, según la cantidad de prolongaciones que tengan las neuronas, estas se clasifican en neuronas unipolares, neuronas bipolares y neuronas multipolares. Otros tipos de neuronas, según la ubicación de las neuronas, según su forma, se clasifican en neuronas espejos, neuronas piramidales, neuronas de Purkinje, neuronas retinianas, neuronas olfatorias, neuronas en cesta o canasta. En conclusión, en nuestro sistema nervioso existen una gran diversidad de tipos de neuronas que se adaptan y se especializan según sus funciones para que todos los procesos mentales y fisiológicos se puedan ir desarrollando.